8:47, seguimos en Puntos de Vista y les mencionábamos que se acaba de dar a conocer este decreto presidencial donde se confirma el acuerdo constitucional para ya tener nuevos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Uno de los elegidos por el Congreso Nacional y respaldado también por el presidente de la República para llevar adelante estas tareas es César Rosell. Y estamos en comunicación justamente con el doctor, que ya le podemos decir hasta ahora, mañana creo que van a jurar ministro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches para vos, Mariano, Jorge, Julio, toda la audiencia. Muchísimas gracias por el llamado. Y sí, yo creo que de mañana para asegurar el juramento, pero en papel estamos ya nombrados. Efectivamente, y no hay todavía hora para la actividad mañana porque Óscar Salomón dijo, ministro, que si Mario Abdo da el acuerdo constitucional antes de medianoche, que mañana mismo se les convocaba ya para jurar. Sí, señor, nos convocaron para las 9 de la mañana. Para las 9 de la mañana, pero nos acaban de convocar hace un ratito. En la realidad estoy con muchas llamadas, muchos mensajes y acabo de ver recientemente, te doy como primicia que me convocaron para las 9. Qué espectacular. Bueno, vas a tener la tarea de llevar adelante, ¿verdad? Y administrar la justicia electoral a tus 41 años. Sos joven, sí tenés mucha formación, pero ¿te parece que vas a tener, por ejemplo, la suficiente, no quiero que te ofenda, pero el suficiente carácter como para plantarte ante algunas situaciones que se dan en esas negociaciones políticas? Bueno, yo te cuento que estoy hace 26 años, soy el primer director en la historia del Paraguay que ha traído multas y ha ahorrado más de 1 millón o 2 millones de dólares al Paraguay. Con el tema del financiamiento político tenía 2 direcciones, hasta ahora tengo 2 direcciones, que es la de partidos políticos y la de financiamiento político. Soy el primer, prácticamente, director de financiamiento político y trajimos las mejoras del ONAFIT, del SINAFIT y todo lo demás, ¿verdad? Yo, con la experiencia que tengo tanto académica como dentro de la institución, porque ingresé muy joven, ¿verdad? Estos 26 años, también estuve en 3 despachos de ministros y ocupé absolutamente todos los cargos. Entré desde cebar tereré, como se dice, chofer, fotocopia, auditor, técnico, administrativo y hasta relator y obviamente director, coordinador y todo lo demás. Así que conozco la justicia electoral, es mi casa, crecí, evolucioné tanto la justicia electoral y yo como forma personal y como funcionario, ¿verdad? Así que estoy muy preparado, me siento muy preparado para este desafío. Y como te digo, mamé la justicia electoral y estoy totalmente consciente del gran desafío que se viene con esta elección dinámica, ¿verdad? Hay que entender que la justicia electoral tiene un proceso dinámico, no solamente en Paraguay, sino en el mundo, ¿verdad? El TREP, el financiamiento, las actas, las máquinas de votación. Es una institución muy dinámica que se mueve muy rápido y por sobre todo evoluciona de forma permanente. También con respecto a su juventud y su preparación también, ministro, ya inclusive se hablaba de que se iba a poder tener mayor visualización en cuanto a la tecnología, de poder implementar mejor las herramientas tecnológicas también a través de su conocimiento en diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, te agradezco mucho esa pregunta porque es muy buena en realidad. Yo siempre me centré mucho, tengo 2 libros, ahora me centré mucho también en lo que es la jurisprudencia, que estudia la justicia electoral, pero sin dejar de lado lo que acabas de decir, que es el uso de la tecnología. Una de mis reformas que quisiera implementar, obviamente ya con el acuerdo de los otros 2 colegas, es el tema de las actas abiertas. Nosotros tenemos el TREP que se publica actualmente. Nosotros todos ya sabemos que termina la elección y luego tenemos el TREP que se visualiza. Y luego también quiero poner el tema de las actas, pues tenemos biometría, tenemos mucha información. Y obviamente la transparencia, sesiones abiertas, abrir un poco a la ciudadanía, no solamente a las agrupaciones políticas, todo lo que es la justicia electoral, ¿verdad? Nosotros, como custodio de la voluntad popular, nos debemos a esa ciudadanía que de repente es un poco reacia a la política, pero debe entender que la política está en el día a día. Hay que fortalecer a los partidos políticos. Yo creo que una forma de que la ciudadanía deje de ser espantada, por así decirlo, hablando mal y pronto de forma docente, estoy diciendo, por la política, por lo contrario, absorba mayor cantidad de información. Esa cultura cívica, que es la que tenemos muy carente en el Paraguay, es la que debe ser fortalecida. Y es donde me quiero enfocar para que la gente, esa franja joven, que justamente es la que menos vota en Paraguay, la que menos vota, las franjas de 18 a 24 horas, 24 años, pero es la que más crece año a año por inscripción automática, es la que puede hacer una diferencia en la calidad democrática del Paraguay.
Ahora, decía usted, desde los 26 años ser funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esto significa que conoce de la A a la Z, como se dice, de punta a punta. Imagino que en su esquema de trabajo, entre los ítems que ha puntualizado, digamos, de un tiempo a esta parte, tiene algunas cosas urgentes. ¿Qué es lo más urgente, por ejemplo, que hay que hacer en el TSJ, ministro? Y de forma inmediata es obviamente entrar a medir cómo se encuentra el calendario electoral, sentarme con los colegas a ver qué necesidades hay con las direcciones, a acelerar lo más que se pueda con las capacitaciones. Tenemos, como les dije, un sistema de máquina de votación que la están mostrando actualmente. Hay que hacer llegar esa capacitación a todos los rincones. De repente nosotros, lo que estamos acá en Asunción, en Central, creemos que todo está cerca y no es así para los demás rincones de la República. Nosotros tenemos más de 270 direcciones, o sea, registros electorales alrededor de todo el país, así que hay que fortalecer esos registros electorales para que no tengan solamente la función de inscriptores, sino que puedan ser además un brazo ejecutor de todo lo que hace la justicia electoral, fortalecer esa educación cívica, abrir las puertas de la justicia y, como hay que trabajar mucho en lo que podría ser o no el proceso de biometría a corto, mediano, largo plazo. Hay que hacer el análisis de costo-beneficio, obviamente, para esa pata que le falta a nuestra democracia, que tenemos la justicia electoral pierde el control, y le explico muy rápidamente. La justicia electoral pierde el control de toda la elección el día en la mesa. Entonces, la máquina de votación trae una seguridad, fueron elecciones bastante buenas, la justicia electoral viene con una expertise bastante amplia a lo largo de los años llevando la elección, pero si podemos agregar a eso con una buena ley de protección de datos, la biometría a la elección, ya sea en mesa o por local, va a ser un gran aporte a la transparencia. Aquí, por ejemplo, están preguntando ahora, ministro, porque este programa es Puntos de Vista. Acá nosotros lo que hacemos es generar un poco un vínculo y ese contacto entre usted, autoridad, y la gente. Conozco perfectamente la dinámica. El WhatsApp está habilitado, dice, ¿cómo piensa solucionar los votos de compatriotas en el extranjero? Es la pregunta que hace Juan Carlos. Esa es una excelente pregunta y es una necesidad inmediata a ser atendida. Nosotros actualmente tenemos ya una ley de inscripción automática de los extranjeros. La problemática desde mi punto de vista, y esto obviamente yo estoy hablando como una sola persona y hay que entender que esto es un cuerpo colegiado, es la forma de votar. Existen países como Estados Unidos o Corea que lo hacen a través del voto certificado, a través de una carta certificada, ¿verdad? O sea que hay que apuntar a facilitar a ese compatriota. Estuve leyendo justamente experiencias de los compatriotas, estuve escuchando en las radios que decía que uno que está en Irlanda tiene que ir hasta Barcelona para poder ejercer su voto, y esto es muy delicado. Recibimos las remesas de nuestros compatriotas afuera, pero nos cuesta recibir el voto. Entonces hay que facilitar, desde mi punto de vista, es el voto. Entonces yo no estoy dentro de la comisión, no estaba dentro de la comisión de voto en el exterior. Ahora nos vamos a entrar ya con el nuevo colega, el doctor Bogarín, a tratar de facilitar, porque ese es un tema muy delicado. Hay que darle una solución a los compatriotas que están fuera del país. Así como aceptamos la remesa, repito, tenemos que ver la forma urgente de poder también recibir los votos de los compatriotas. Acá otra de las personas hablan, o sea, y hace esta pregunta de cómo se va a cuidar que no se manosee todo a la hora de la elección. O sea, me imagino, ¿verdad, ministro, que esto hace un poco de referencia a la jornada propiamente electoral, que vos recordarás algunas prácticas de las que se hablan por ahí, no tenemos pruebas, pero que dicen que se alteran papeletas, que se tachaban más uno y ya se anulaba ese voto. Algunas prácticas sucias que se tenían antes, y principalmente con el impreso, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo es lo que se puede cuidar un poco de eso? Mira, eso mejoró bastante. La calidad de las actas se mejoró bastante. Como les repito, estoy viendo también acá en vivo las imágenes que están pasando con las máquinas de votación. Hay que recordar que esa papeleta imprime las actas de votación, ya no se hace en el llenado a mano, y en el llenado a mano sí había mucha problemática, ¿verdad? Esto se ha superado bastante con el tema de la impresión. Ahí está metiendo justamente un multinario dentro de la máquina, la cual imprime, ha facilitado mucho eso. Pero te repito, hay una parte de la ley del día D, como se suele decir, donde la justicia electoral pierde absolutamente el control, que es el día de la elección. La justicia electoral hace toda la elección, desde la convocatoria, el cronograma, hasta el día D,
y luego pierde el control, y ese control mutuo que está dentro del código electoral lo pasa a las agrupaciones políticas, a las distintas agrupaciones políticas. Luego, al culminar la elección, luego del escrutinio, ahí vuelve a pasar todo ese proceso de la justicia electoral. Por eso cuando hablábamos hace rato de tecnología con el compañero y hablábamos también de la biometría y de las actas abiertas, creo que son pequeñas herramientas que van a dar aún mucha mayor transparencia a la ciudadanía en ese día D, que es clave lo que acaba de preguntar el ciudadano. Ministro, también hablando un poquito de cuestiones políticas, sabemos, se ha hablado bastante en torno a estos cargos que quedaron vacantes, que uno debía pertenecer justamente a algún representante del Partido Liberal Radical Auténtico y otro al tercer poder, que serían los movimientos y también partidos independientes, más allá de los tradicionales que son la ANR y el PLRA. ¿Qué vínculos usted tiene actualmente con el PLRA, el doctor, también para conocer un poquito también su trayectoria política, si tiene por lo menos con este partido en general? Así mismo, yo soy afiliado del PLRA, he participado en las votaciones, he trabajado realmente como miembro de la justicia electoral, como funcionario de la justicia electoral y más aún director de partidos políticos. He recibido y he trabajado con todas las agrupaciones políticas. Si bien pertenezco y soy de extracción liberal, no tengo ningún inconveniente, nunca tuve, es más, pasaron por mi dirección, porque en la dirección donde se va la gente a hacer la guía para crear una agrupación política, más de 500, 600 agrupaciones políticas a lo largo de estos 10 años que tengo como director de partidos políticos. Pero para responder a la consulta concreta, soy de extracción liberal. Nosotros no basamos, hablo en el sentido de la justicia electoral, y la ley electoral por sobre todo está basada en un control mutuo, y obviamente esto se fortaleció con el pacto de gobernabilidad, ¿verdad? Como ya conocen, donde otorga al Partido Liberal, o en este caso a la segunda fuerza política, un control mutuo dentro de lo que es la gobernabilidad. Pero hay, por ejemplo, alguna, no sé cómo, no hay que decir, ministro, una bajada de línea, ¿verdad? Pero alguien, o desde el partido, por ejemplo, hay algunos pedidos o hay un compromiso, una misión más allá de lo oficial como ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero hay, por ejemplo, cosas que vos como liberal tenés que cuidar más que otras. Vos sabés que yo soy... Voy a tratar de expresarme de la mejor manera. A mí la transparencia me trajo acá. Yo no tengo ningún caballo político, soy un funcionario de carrera, soy docente y trabajé hace mucho tiempo, y no sé si era la opción número uno del partido, hay que ser honesto, pero esa elección que se hizo a través del Consejo de la Magistratura con mucha transparencia, que la seguimos todos, me trajo hasta acá, ¿verdad? Si bien soy de extracción, hoy tuve la suerte de que 45 senadores me puedan dar su voto. Creo que es esa confianza que me dan los 45 senadores, es una gran responsabilidad para mí. Si me decís que si tuve algún pedido exclusivo de mi partido, no, está muy satanizada la política realmente. A mí me tuve reuniones con bancada del partido y me han pedido, por sobre todo de todos los partidos, soy honesto, de todos los partidos, mucha institucionalidad. Hay mucho miedo a lo que es el ingreso del dinero dentro de la política. Mi formación, yo estudié en Colombia, ya 2012 me vengo preparando sobre el tema de financiamiento político. Tengo un libro que habla exclusivamente de financiamiento político. Me hicieron mucho hincapié sobre el costo de la campaña política y del uso del dinero sucio dentro de la política. Así que ese fue uno de los mayores pedidos que tengo, cuidar la institucionalidad. Yo sé que un sector u otro, al ser árbitro, como se dice, al ser juez, no va a tener siempre el cariño de los dos, pero me sorprendió, y hablando de mi partido, que se divide hasta en 3 bancadas, la unanimidad del voto, y solicitándome siempre que me mantenga con transparencia e institucionalidad dentro de la justicia electoral. Hablando del tema financiamiento político, ministro, y con toda esa experiencia que tenés, ¿verdad? ¿Cuál es esa característica, factor común, algo que siempre llama la atención en las rendiciones, por ejemplo, que presentan los candidatos, más allá de que sean colorados o liberales, pero qué es lo que siempre así uno dice, mira un poco cómo solían trabajar eso, digo, y ahora que vas a estar en una instancia donde se imparte la justicia electoral, vas a tener también que tomar decisiones? O sea, eso ha evolucionado bastante. Por ejemplo, y ustedes que están en prensa me sabrán decir mucho mejor que yo. Históricamente los costos de las campañas electorales se basaban en propaganda, prensa y publicidad. O sea que eso fue migrando
a lo que es gastos operativos, vía de transporte y demás, ¿verdad? Donde hay que fortalecer exclusivamente el financiamiento político y llevando hacia un financiamiento público, ¿verdad? Por decirte, la propaganda electoral no es el costo tan grande que la gente supone. El costo mayor es realmente en organización y el día a día, ¿verdad? Transporte de las personas, pago de lo que es todo el PC y todo lo demás, ¿verdad? ¿Dónde estaría el fortalecimiento? Hay que hacer realmente una reingeniería. Yo tengo mis 10 planes dentro de la justicia electoral para trabajar sobre esta ley actual, ¿verdad? Yo les cuento porque la ciudadanía mucho no estaba entrada en el tema de financiamiento, se rinde a través de un sistema informático y todas las rendiciones de todos los candidatos están actualmente, desde que inicia la campaña hasta que finaliza, incluyendo la interna, cosa que nunca sucedió en la historia del Paraguay, en la página web que se llama ONAFI, que es un enlace que está dentro de la página web de la justicia electoral, ¿verdad? Ahora, si vamos a mejorar la calidad del financiamiento político, definitivamente tenemos que hacer una reingeniería del sistema. Y te digo un punto para no entrar en algo demasiado técnico, un punto. Por ejemplo, yo a Mariano hace su rendición ante la justicia electoral y gasta 100.000 guaraníes, pero él tiene votos para cobrar 1.000.000 de guaraníes. Y ahí no hay una equidad entre lo que él gastó y lo que él rindió, y también viceversa. Entonces, eso hay que tratar de hacer machear, de que eso sea en conjunto. ¿Por qué? Porque genera que las agrupaciones políticas hagan una rendición de calidad, bien rendida, pero no de realidad. Porque al final, según la ley, y esto es claro, no la justicia electoral, la ley, nosotros somos un órgano de cumplimiento de la ley, se paga por voto, no por rendición. Entonces, ¿qué prefieren las agrupaciones políticas? Presentar con calidad y no con cantidad, porque igual eso se paga por voto. No sé si fui muy extenso en la explicación. ¿Y el origen, ministro? ¿Cómo se le da un poco esa trazabilidad? Dicen, ¿verdad? Saber de dónde viene. Sí. Exacto. Esa es la palabra, mira, usaste la palabra precisa y técnica, hasta te dije. La trazabilidad se da en la bancarización. Para dar una mayor bancarización tenemos que facilitar a las agrupaciones políticas esa apertura de cuenta de banco. Y actualmente todas las agrupaciones tienen un RUC y una cuenta de banco. Entonces todo se gira a partir de 21 millones de guaraníes. Uno no puede hacer más de 21 millones de guaraníes una transferencia a cualquier ciudadano, a una campaña política, sino es a través de una cheque o transferencia. Y ahí es donde entra la CPLAT a hacer la trazabilidad que acabas de mencionar correctamente. Si queremos mejorar, y te repito, porque creo que fui un poco muy técnico ahí, tenemos que hacer unos cambios, unos ajustes a la ley, y de mi punto de vista técnico, por sobre todo, hay que traer un financiamiento mucho más público que un financiamiento privado. Y te cierro este tema con un ejemplo, porque la gente, esto no es muy popular lo que estoy diciendo. Me pasa mucho en las charlas que empezamos a decir, ¿ustedes están de acuerdo con el financiamiento privado? Más que el público, ¿verdad? En un país donde hay mucha carencia de salud, educación, seguridad, ¿le parece bien que el Estado financie agrupaciones políticas? El 99,9% me dice que no. Es más, ahí me suelen gritar de todo. Pero cuando empezamos a observar detalles o le hago ejemplos, y uno muy claro, ustedes saben que el único país latino que tiene solamente financiamiento privado, donde el Estado no pone un solo guaraní, ¿cuál es? Y hay uno solo. Y todos me dicen Chile, Uruguay, países con alta calidad democrática, especialmente el Uruguay, que tiene una participación del 90%. No es Venezuela. ¿Cómo se encuentra la calidad democrática de Venezuela? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? Y ahí la gente empieza a cambiar. Por lo tanto, ese ejemplo yo creo que es muy claro para lo que quiere o no el ciudadano, ¿verdad? Entonces tendríamos que mejorar la calidad a través de un financiamiento un poco más privado, que esto no significa una mayor erogación del gasto por parte del Estado. Aquí están, no sé si serán funcionarios, ¿verdad? Pero están hablando de si alguna vez se puede terminar con la precarización de funcionarios antiguos, dice. ¿Están mal que los funcionarios antiguos? ¿O qué decís, ministro? No, nosotros realmente no tenemos una carrera dentro de la justicia electoral, ¿verdad? Cuesta mucho, yo entiendo, como funcionario antiguo, y yo te digo, empecé ganando 120.000 guaraníes, entré de jornalero y fui contratado, así que entiendo perfectamente a los compañeros que están enviando ese mensaje. Una de las propuestas que yo hice ya desde
desde la formación, ¿verdad?, de todo lo que es para el Consejo de la Magistratura, es hacer una carrera y también tratar a través de acuerdos de fortalecer tanto la parte académica de los funcionarios, ¿verdad? Hay que hacer una revisión extensa de cómo se encuentra el funcionariado actualmente. Como le dije, a mí me gusta mucho hacer esas mediciones para poder atacar específicamente la debilidad, así que vamos a adentrarnos muy de cerca. Yo como funcionario me toca muy fuertemente ese mensaje, acuso el recibo del mensaje y vamos a trabajar fuertemente en fortalecer los lazos con el funcionariado. Ministro, decía usted hace rato que aboga por una mayor participación en un futuro de esa franja compuesta por jóvenes de entre 18 y 24 años, que evidentemente se muestra bastante renuente a la participación a la hora de ir a elegir, involucrarse, votar. ¿De qué manera se puede conquistar esa franja? ¿Qué tipo de trabajo se puede hacer, ministro? Bueno, realmente ahí educación cívica es la clave. Y te van a decir todo y me dirás, bueno, educación cívica es algo muy genérico, ¿verdad? Vamos a bajar un poco más a tierra, ¿verdad? Yo, si bien tengo los planes, y esto es un poco de todo, hay que entender que nosotros, por lo menos, te voy a decir con un criterio un poco duro, nosotros en Paraguay estamos muy acostumbrados a que una ley quiera cambiarlo todo. O sea, pensamos que con una nueva mejora va a cambiar la cultura política del Paraguay, que es lo que estamos hablando esta noche ahora. Y realmente no es así. Tenemos que hacer pequeñas acciones que nos puedan llevar a un mejor cumplimiento de las leyes que ya tenemos y no llenarlo de leyes, llenarlo de varias leyes y no cumplir ninguna. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta mucho compartir. ¿Cómo se mejoró la calidad política de un país? Yo fui observador electoral en Costa Rica hace mucho tiempo. Y cuando uno va con una planilla a anotar el formulario, los objetivos que tiene la misión, una de las mías era la participación, porque yo siempre me gustó mucho la participación. El financiamiento político era mis áreas de expertise, por así decirlo. Y había una fila enorme de gente joven votando, ¿verdad? Entonces me acercaba a la fila y siempre decía a la gente, ¿por qué estás viniendo a votar? Le hacen una consulta, no sé si vieron ustedes, acá también existen los observadores que hacen eso. Sí. Y me decían, porque es costumbre, porque hay que hacerlo, porque tengo que hacerlo, porque ya siempre lo hago, porque tal cosa. Y hay gente muy joven, decía, ¿cómo siempre lo hago? ¿Cómo es costumbre? ¿Cómo se generó eso? Entonces entro a un local de votación y había globos, niños votando y todo lo demás. Ellos tenían un programa en Costa Rica hace más de 10 años donde los niños votaban el mismo día que sus padres, cosa que yo traje después, que se llama Educar para Elegir acá en la justicia electoral. Yo medí el impacto de esa elección. Les cuento que fallé enormemente. Yo preparé 500 papeletas o 600 papeletas con un grupo de funcionarios, lo cual hicimos a pecho, como se dice, eso sin costo cero para la justicia electoral. 2.600 niños votaron y nos quedamos cortos y con llanto, hasta te diría que más quieran participar, ¿verdad? Me pasó con mi propia hija, que me preguntaba quiénes eran los candidatos, cuáles eran los candidatos. A lo que voy es que esas pequeñas acciones, tener incentivos a la hora de votar. Por ejemplo, yo me voy a votar y ese carnet de votación que me entregan en el día de la elección, yo voy y Julio me entrega ese carnet y yo soy de un pub o de un cine o de una venta de hamburguesa, y yo le doy algo extra por eso, que yo empecé a hacer ese trabajo con los empresarios. Yo decía, y para explicarme mejor, con mi certificado de votación tenía media entrada al cine o una entrada completa, y el acompañante pagaba solamente el acompañante y la otra entrada gratis, 2 por 1 como se dice, ¿verdad? Sí. Y son esas pequeñas acciones que van a hacer que se vayan involucrando. No hay una sola receta que yo les pueda decir, mañana todos los jóvenes van a salir a votar. Ahora está la obligatoriedad del voto, ¿verdad? Donde hay una multa de 44.000 guaraníes en medio jornal. Me dirás, ¿esa es la fórmula o no es la fórmula? Hay mucha gente que se enoja por la obligatoriedad del voto, así que yo creo que es, como te dije, un montón de pequeñas acciones que nos pueden llevar a mejorar la calidad política, pero una sola no va a existir. Hay que entender un compromiso ciudadano y dejar de satanizar la política para que las personas puedan seguir participando, o si no, la gente que menos participa, la gente que tiene interés o un interés creado, es la que nos gobierna. Los que menos van, esa menor cantidad de personas es la que gobierna a la cantidad de la masa. Hablando de satanizar cosas, ¿cuántos planilleros va a meter? Pregunto eso. No, la verdad que yo no tengo intención de meter ningún planillero. Sí hubo una historia, claro, yo creo que estábamos haciendo bastantes años de que había y existía mucha gente que ya no figuraba, pero se bajó en un 90% la cantidad de funcionariado. 90% la cantidad de funcionariado de la justicia. ¿Cuántos funcionarios actualmente tiene el TSJ, ministro? 4.000 nombrados y 2.000 contratados. En todo el país. ¿Está bien eso o hay que bajar esa cantidad?
Mira, nosotros tenemos que, te repito con vuelta, no quiero ser pesado con el análisis, pero tengo que hacer un análisis porque me pasó en observaciones internacionales también que se redujo el nivel de funcionariado del día D, se contrataron funcionarios para la elección y esto llevó a un fracaso total a la elección. Se quedaban abandonadas las mesas, no había mucho interés, total los funcionarios iba. En cambio, la justicia electoral venimos con unas elecciones bastante buenas gracias a un funcionariado involucrado. Con eso no estoy hablando de que haya una superpoblación o que haya una exageración de funcionariado, sino que, y le digo que bajó a un 90%, hay que hacer un balance honesto y hay que hacer una medición honesta de que si estamos bien o necesitamos menos funcionarios. Más no creo, menos podría ser. Bueno, yo para cerrar nomás quiero dar mi punto de vista con respecto a la participación de los jóvenes, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con el ministro que por ahí de repente falta cultivar un poquitito más esa cultura y que le pique más el bichito de la curiosidad a la gente joven, ¿verdad? Empezando con esa campaña que decía de los chicos que van a votar el día D y compañía, que me parece espectacular. Pero del otro lado también tiene que haber una contrapartida de parte de aquellos exponentes de la política paraguaya. O sea, desde el momento en que no hay mucha transparencia, hay mucha corrupción, hay mucha impunidad, entonces como que ya se contamina toda la atmósfera para los jóvenes, ¿verdad? Yo creo que si no hay esa contrapartida de parte de la política o de los políticos, es difícil que los jóvenes se involucren así nomás. Me parece a mí. Es muy buena el mensaje que diste, porque cuando se trataba mucho del pago o cuando se trataba mucho si se iba a hacer una multa, por así decirlo, ya sea civil o pecuniaria, o sea, dinero, o no puedes sacar tu cédula, no puedes sacar tu registro, decía la gente, o dice la crítica, justamente eso que acaba de decir. Me multan por no ir, pero ¿qué pasa con los políticos que no responden a su cargo? Bueno, acá la gente, de verdad estamos recibiendo muchos mensajes, muchas gracias. Pregúntenle al ministro si es casado, por ejemplo, acá ya... La gente sí, soy casado. Sí, tengo hijos, estoy casado, todo. ¿Dos hijos? Cosas, como se dice. ¿Y de dónde son, ministro? Yo soy acá vecino de ustedes, soy de Sajonia. Mira. Gracias por atendernos. Estamos acá muy cerca. Gracias por atendernos. Hoy podemos hablar contigo tranquilamente. Ya a partir de mañana vas a ser otra persona. Ya no nos vas a ni saludar ni compañía. No, al contrario. Nunca en mi vida recibí tantos llamados como hoy. Les cuento que ahora mismo yo voy a un canal. Ahora corto, me levanto y voy corriendo a un canal. Así que el agradecido soy yo por esta nota. Yo suelo ver el programa. Sé que es un programa justamente muy interactivo donde las personas responden ahí mismo. Por eso ya sabía la dinámica de ustedes. A veces es dura esa dinámica, porque la gente ahí de forma real y de forma participa, pero es lo que necesitamos. Ahora, yo sé que de repente voy a tener críticas por ciertas acciones o no, como le dije, al ser árbitro de repente va a ser imposible dar gusto a todo el mundo, pero sí vamos a cumplir la ley a rajatabla, esa es mi promesa. Gracias, ministro. A la orden, un saludo por favor a los tres, a la gran audiencia que tienen. Somos vecinos, así que estamos a las órdenes cuando ustedes requieran. Yo estoy ahí en piso, en línea, como quieran. Vale, lo vamos a tener en cuenta. De mi persona. Gracias. Por favor, a su orden. César Rosell, nuevo